La fermentación la definimos como un proceso bioquímico por el cual una sustancia orgánica se transforma en otra, por la acción de un microorganismo externo. Nuestra idea, desde hace ya unos cuantos años, es ir introduciendo las fermentaciones en lo que es el eje transversal de los 4 años. Lo que hacemos es intentar desbloquear qué significa fermentar y los diferentes tipos de fermentaciones de cara a preparar al alumno para el mundo de afuera. Dentro de las fermentaciones les enseñamos toda la parte de las fermentaciones lácticas. Una vez visto todas y viendo cómo se puede trabajar con ellas, lo que hacemos es ya pasar a lo que serían fermentaciones con hongos, y ahí ya trabajamos también cómo producir un hongo controlado y entender cómo funcionan las enzimas que tiene ese hongo. Y ya por último nos meteríamos con los scobies. Así bien como todos sabemos que la kombucha ya la podemos encontrar en cualquier lado, entender cómo funciona, entender los diferentes parámetros para poder tener una kombucha perfecta y entender que hay mucho más allá de las kombuchas y ver otro tipo de scobies diferentes. Llevamos años viendo que las fermentaciones tienen un impacto en la sociedad gastronómica, y desde el Basque Culinary Center lo que tenemos claro y nuestro objetivo principal es poner un foco en las fermentaciones a nivel físico-químico para entenderlas y así poder generar diferentes líneas de trabajo, ya sean de productos nuevos, buscar texturas diferentes, buscar sabores diferentes, olores y generar mucha más riqueza en todo lo que viene siendo la gastronomía en general.